Bueno, comenzamos la zona oscura. Hoy estamos de cumpleaños. Se han cumplido los 3 años. 3 años de la zona oscura. 3 años de la zona oscura de la Bien. creación, allá con la vieja escuela de radio ahí con Atilio. Sí. Que nació esto en una tarde de verano, así como hoy. Una idea así entre Atilio y Sandro. Y después, bueno, después tiró también, fue también un poco la propaganda para el libro Viaje Inusual. Sí. Que bueno, a medida que iba pasando los capítulos y los años, la zona se estaba definiendo, de qué trataba, de qué era. Era de literatura, era de cuentos de terror, pero yo creo que más es de cuentos capturados y cuentos que cuenta la gente. Creo que eso lo define más. Claro. Después, bueno, hace poquito igual me tocó estar también un poquito con lo nuevo que estoy haciendo de la zona oscura, que es este personaje del cazafantasma. Sí. He visitado un poquito al Pájaro Duarte, allá en Desayunando. He pasado también Desayunados. Desayunados, perdón, Sí. sí, tenés razón. Desayunados, así que pasé por allá, de paso lo pasé a visitar un ratito a Sandro, tomamos unos mates ahí. Bien. Con Cristina también ahí, lo pasamos ahí un buen momento. Después, bueno, ahora hace poquito también me enteré que salí en el video musical de Sangre Nativa, si no me equivoco, Reptil. En todos lados estás. Así Ahí. que por todos lados anda el... A todo esto, tu visita al programa Desayunados se puede ver, ¿no? En internet. Sí, se puede ver. Así que estaba bastante... Hay que buscarlo como Desayunados, Jaime Coliboro. Directamente en Desayunado sale... En la página. Sí, en la parte de cosplay. Bien, porque ahí presentaste tu traje terminado, digamos. Claro, ahí estaba mi traje ya terminado. Traje que también se fue también a 28 de noviembre también. Bien, anduvo. Y se ganó como 2 o 3 diplomas ahí dando vueltas. Mira. Así es, sí, estuviste en Desayunados y si quieren ver el video lo pueden encontrar en el Facebook de Desayunados y así lo encuentran fácilmente y ven Sí. el video donde aparece. Y también hablaste de tu libro, hablaste sobre varias cosas que haces. Y encima me acuerdo que ese día también, en el mismo momento, o sea, en el mismo día, a la noche, mostraron en RG La Otra Mirada un documental en donde aparece que justamente que es un documental de la ciudad que se llama Reptiles. No me acuerdo muy bien de la ciudad, pero no me recuerdo muy bien el nombre, pero hace referencia a los reptiles y la ciudad. Y bueno, es como un día cotidiano en Río Gallegos, Sí. de justamente de uno de los músicos de Sangre Nativa. Y recorre y en un momento se encuentra con vos. Claro, en ese momento yo con mi sobrino Enzo estábamos filmando para la Comic Sur, estábamos filmando un video para mandarlo sobre el personaje. Y justo nos topamos con la gente de Sangre Nativa y hicimos ahí filmamos ahí un poquito. Y también hay una filmación ahí, yo entrando a sacarle los fantasmas a la gente de la municipalidad también. Ese video lo pueden buscar por YouTube, por Jaime Coliboro, Caso Fantasma, así que lo van a tener. Genial, así que andás por todos lados, por televisión, radio. Sí, igual no me un acostumbro. año, ¿no? Somos un año, sí, un año. Pero bueno, son 3 años cumplidos de esto. Igual te digo que es todo un mundo diferente la televisión, muy estético. Sí. Hay que estar ahí. Bueno, ustedes yo creo que ya son profesionales. No es como nosotros los locutores que estamos acá acobachaditos, ¿viste? Tranquilitos. Sandro ya es un profesional de la televisión. Allá se preocupan de todo, Digamos. detalles. digamos, ponele. Digamos que sí, acá en este momento estamos en pantalón corto, digamos. Claro. Acá estamos brindando, acá estamos copeteando, allá no se Estamos puede. como queremos, allá no se complica. Es distinto, es distinto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy para digamos, 3 años de esta sección de Rock Sin Vueltas? Estos cuentos capturados por ahí. Bueno, hoy traje algo un poquito medio mío, que escribí hace un rato nomás en un café de acá del centro. Un par de recuerdos que yo tenía del tren de Gallegos, ¿no? Vamos a recordar que en aquellos tiempos, ¿no? Sabíamos que venía un tren desde Río Turbio. Nunca vimos que el tren partía de Río Turbio, pero nosotros sabíamos que llegaba. Y bueno, historias de trenes fantasma hay muy poquitas. Trenes que, por ejemplo, en España que aparecen a la noche, se llevan un par de ancianos y algún distraído, y después de ahí ya termina la historia de esos trenes fantasmas.
Y quedaba a ver qué hay del tren de acá. Que alguna vez tuvimos un tren. Como les dije, este tren venía lleno de carbón, supuestamente venía de Río Turbio, y era nuestro Galaxy Express de aquella época, ¿no? El tren llegaba, hacía su sonido clásico, y bueno, para nosotros era el progreso que venía. Nosotros éramos como los indios que estábamos en el medio de la Patagonia, y nosotros decíamos, ahí viene el caballo de hierro, o ahí viene la serpiente de hierro, ¿viste? Muy a los llaneros solitarios. ¿Y qué llevaba? Carbón, ¿no? Generalmente traía carbón, gente que venía de acá y de allá. Yo me recuerdo en la época de mis tíos, cuando la leña era muy escasa, recordaba historias de los jóvenes que se subían arriba del vagón para robarle carbón al tren. Para alimentar las casas, ¿no? En ese tiempo los inviernos eran un poco más fríos. Seguramente si ustedes le preguntan a algún tío más o menos de la edad de los 60 o 70 años, ellos le van a contar que robaban carbón al tren. No sé si robarían al tren, pero bueno, eso es otra cosa. Ya estamos hablando de... Eran medio llaneros solitarios. Estamos hablando de juicios, estamos hablando de policías. Policiales en próximo. Me imagino al tío bro vestido de vaquero, manos arriba. Esto es un asalto al tren. Pero hablando en serio, ¿habrá sucedido, digamos? ¿Habrá una que otra historia media...? Sí, habrá habido. ¿no? Yo sabes que nunca escuché un accidente fiero con el tren. Debieron haber habido, más en invierno. Pero nunca escuché un desastre así con el tren. Era un tren benévolo dentro de todo. ¿Y cómo se veía ese tren? Describímelo porque yo por ahí tengo el concepto de tren como los del subte. Son re distintos, digamos. O sea. Mira, era negro. Generalmente acá nosotros teníamos nuestro verano azul. Y íbamos con nuestras primas, íbamos a la ría. Y ahí pasaba la vía. La vía pasaba por ahí y era una cosa negra, sí, muy hermosa, muy bien pintada. Y lo veíamos pasar, ¿viste? Y queríamos subirnos. Para nosotros era como ver un videoclip de, qué sé yo, suponete como ver una película del llanero solitario, ¿viste? Veías al tren pasar, hermoso, como el lejano oeste. O si no, como ese video de, ¿cómo se llama este cantante que le canta al lado oscuro de la luna? Pink Floyd, una sí, es una banda. Más de alguno también yo he escuchado que ha hecho explotar balas a la banda Pink Floyd. Dejaban la bala ahí en la vía y la hacían explotar. Pero lo que uno más recuerda es ir en bicicleta a la ría con sus primas ahí a ver el tren pasar. Eso era lo hermoso. Después, en la época escolar, te daban un pequeño paseo. De acá hasta la salida de la ciudad, que salía 5 o 6 australes. Eso era lo hermoso de viajar en ese tren. Todo era de madera dentro, te quedabas quietito, el asiento muy duro, pero viajabas cómodamente, era hermoso. Y bueno, después... ¿Sabes que yo no sabía que se podía subir, digamos? Sí. Pensé que solamente era como de una empresa que llevaba... en un tiempo se ve que faltó un poco la plata y hicieron paseos para las escuelas. Mirá qué loco, qué bueno. Después también en la vida cotidiana de nosotros, por ejemplo, si vos tenías que hacer dibujar tu barrio, suponete la escuela, dibujabas tu barrio, era inevitable poner el tren. Ponías el dibujito del tren, arriba ponías, qué sé yo, una bruja volando, pero el tren estaba ahí. Después empezaron las famosas huelgas de ICF, y acá, bueno, empezaron los parientes del equipo ferroviario, empezaron a haber problemas. Hubieron trabas, ya los ferrocarriles ya estaban un poco viejos. Primero eran 50 máquinas se decían, después eran 15 máquinas, después iban reparando, ya eran como 7 máquinas. La gente del ferrocarril seguía con esas huelgas, hacían huelgas de hambre en esa época, estamos hablando más o menos cerca de los 90 ya. Había huelgas de hambre, después se venían y se comían todo en casa los tíos, ¿viste? Y después volvían de vuelta a la huelga, pero era la picardía de ellos, ¿viste? Pero ellos estaban en huelga de hambre, que incluso mandaban a los más gorditos adelante y decían, tenemos hambre, iban ahí esta gente a hacer huelga. Y bueno, pasó entonces, también en otra ocasión, otro recuerdo que tengo de aquellas épocas, es una vuelta mi mamá, pues yo dibujaba mucho, me gustaba dibujar por todos lados. Es más, creo que mi sueño era ser dibujante.
Mi mamá se vio que dibujaba demasiado, me agarró, me mandó a la psicopedagoga, ¿viste? A ver qué le pasaba al niño. Estuve charlando, creo que habrán sido los 3 minutos más rápidos de mi vida. Hablé con la psicopedagoga, me dijo, hágame un par de dibujos, que esto que lo otro. Lo miró mi mamá y dice, mire, su niño no tiene nada. Digo, acá le voy a dar la receta que tengo. La receta era un tren eléctrico, así que agarró, me compró un tren eléctrico. Mi mamá me miraba con una cara de si me tuviera dado un par de pastillas. Y yo, bueno, ese año, creo que por 3 años tuve un tren eléctrico, que en mi cumpleaños. Es un lindo juguete. Linda historia. Era maravilloso. Y mis vecinos también. Mis vecinos también, yo iba a la casa de ellos, también tenían su tren en casa, así que era una costumbre tener el tren. Y bueno, acá viene el suceso, ¿no? En un momento la vida cotidiana estaba un poquito ligada a ese tren que venía quién sabe de dónde. Y de repente, bueno, una vecina llega a su casa, barrio El Trencito, llega una tarde, llega temprano, y horror. Ve, ¿cómo se llama? A su marido, que estaba con una señora más joven, la estaba engañando, estaba poniendo los cuernos, ¿no? Entonces esta señora dice, horror de horrores, ¿viste? Matrimonio serio. Decide como método para sacarse la vida tirarse arriba de las vías del tren. Chachán, horror, espanto. Agarra a esta señora, se tira arriba de las vías del tren, tarde de verano. Pasa 1 hora, el tren no pasaba. Pasan 2 horas, el tren no pasaba. Pasan 3 horas, bueno, ya los vecinos empezaron a llamar a la policía, ¿no? Hay una señora, el clásico, hay una loca tirada en las vías del tren, ¿no? Ajá. Y bueno, esta señora estaba ahí, estaba muy molesta porque el tren no pasaba. Hasta que, bueno, en un momento, un vecino salió de su casa y le dijo, señora, mire, el tren no va a pasar más. Y lamentablemente el tren, la verdad que no pasó nunca más. No solo era la señora la que no pudo ver el tren llegar, sino que creo que todos los vecinos de la ciudad quedamos ahí esperando el tren, un tren que nunca llegó. Y lamentablemente el tren nunca pasó más. Hubo promesas, me imagino. Hubo promesas, sí. Pasó alguna vez un tren eléctrico que duró lo mismo que duró un cohete en el cielo. Pasó y nunca volvió, parece que se descompuso año más. Con el tiempo las vías se levantaron, así que ahí quedó la promesa del progreso. Se amenazó en un momento de que si se desaparecía el tren, la ciudad también desaparecía, pero bueno, la ciudad se ha mantenido, Claro. afortunadamente. Claro, me imagino que en ese momento también se habrá pensado ese tipo de cosas, como cuando poner que en una ciudad petrolera termina de explotarse el petróleo, como que desaparecería esa ciudad, y me imagino que en su momento Sí. se habrá pensado así. Bueno, la realidad es que muchas ciudades desaparecieron en nuestro Sí, país. es que ha por la sucedido falta, igual, claro. es un video real. Sí, Ujú. es algo que pasa. Y bueno, esta es la historia de este tren que de la noche a la mañana, primero fue progreso y de repente, bueno, se volvió ausente. Así que bueno, si ustedes quieren ver al último tren que ha sobrevivido a toda esta odisea, a todos estos niños que le escribían al tren, que viajaron en el tren, que sus madres pensaban que estaban locas, pero al final le regalaron un tren, pueden encontrar el último tren en el Museo del Tren. Así es, los amigos del tren. Con los amigos del tren, tal vez en alguna feria del libro puede ser que la pueden visitar. Así que los invito a que visiten este tren. Y yo tengo algo interesante con este tren. Yo sospecho que en algún momento ese tren va a cobrar vida y más de algún político se va a asustar. Wow. El tren va a salir de repente hacia el espacio y no va a volver nunca más. Y va a decir, tomá, todavía ando. Así que bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta historia de trenes? Que no tenía nada de horror, sino que era una anécdota que quería compartir un poquito con ustedes, hacerles recordar el tren, esos buenos momentos que pasamos. Vamos a ilustrarlo con un tema que se llama Tren al Sur de Los Prisioneros, pero cantado por Julio Covers, que suena más o menos así en Rock Sin Vueltas. Muy buena. Muy bueno.